siempre? Que algo hay que cuidar. ¿Y qué le cuidamos? ¿Les ponemos aceitito a las plantas? ¿Qué hacemos? Vamos a la raíz. Es exactamente lo mismo que pasa con el vínculo. Cuando hablamos de vínculo, ¿qué es lo que vemos? Lo que hace, su personalidad, su forma de ser, ¿no? En cambio, yo puedo decir, es que mi hijo es muy enojón, es que mi hijo tiene una personalidad fuerte, es que mi hijo es muy lindo, es que mi hijo es muy poco tolerante, es que mi hijo es todo tierno, ¿no? Pero realmente, ¿en qué nos tenemos que fijar? En lo de abajo. Si hay algo que está pasando, ¿qué quiere decir? Que nuestras raíces andan mal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un árbol con raíces muy ralitas, muy chiquitas? Que viene un viento y ¿qué puede hacer con el árbol? Lo tira, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer que se sostenga ese árbol? Las raíces profundas, ¿va? Entonces, aquí es a donde empezamos nosotros a hablar de lo que es la vinculación. Y nosotros hablamos de una vinculación profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor profundidad tenga mi vínculo, más va a resistir cualquier incidente o cualquier problema que haya, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de 6 raíces. Voy a hacerlo muy breve para no quedarme atorada en esto porque es muy importante todo lo demás, pero estas 6 raíces, ¿qué pasa? Lo más grueso que tenemos, nuestra raíz de vinculación más burda, ¿qué es? Los sentidos. Estoy contigo, te acaricio, te veo, te hablo por teléfono, el WhatsApp, ¿sí? Entonces, todo esto es a través de los sentidos. Y esa es mi vinculación más gruesa. Y es por eso que, por ejemplo, ahora toda esta tecnología en donde nos está haciendo o ayudando a vincularnos de alguna manera con nosotros, ¿sí? Por medio de los sentidos, está siendo como que incontrolable. Y todo el tiempo nosotros podemos darnos cuenta cuando alguien se siente solo, ¿qué es lo primero que hace? Toma el celular o habla por teléfono. ¿Por qué? Porque nos vamos a vincular por ahí. Pero ¿qué pasa? Una vez que yo ya me vinculé a través de los sentidos, entonces yo empiezo a querer ser semejante. ¿Sí? Y eso es, por ejemplo, lo que pasa a los 2 años de edad. Una vez que yo ya estoy con mis papás y ya sé que están, ¿sí? Empiezo a querer a imitarlos y por eso se da el lenguaje. Y por eso empezamos a tener cosas como semejantes. Entonces, en ese momento, cuando yo me vinculo a alguien y tengo algún tipo de semejanza, ¿sí? Me siento como más junto. Pero ¿qué pasa? Una vez que yo ya me siento como más pegados o más juntos, ¿por qué? Porque tenemos algo similar, ¿qué viene? Ya puedo tener cosas similares a ti. Entonces, ahora, ¿qué necesito? Una pertenencia y una lealtad. Además de que estamos juntos y además de que nos parecemos, ahora yo sé que tú vas a estar para mí y yo voy a estar para ti. Pero entonces, después, si ustedes se dan cuenta, estas raíces empiezan a estar cada vez más clara y más débil, más delgada. ¿Por qué? Porque entre más raíces, entre más vamos profundizando el vínculo, más riesgo tenemos de lastimarnos. Y muchas veces evitamos vincularnos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que yo ya pertenezco, ya soy leal, ¿ahora qué viene? Necesito ser importante para el otro. Y entonces, ya no nada más sé que es leal para mí y que yo soy leal, ¿sí? Y que pertenecemos el uno al otro, sino que además soy importante, sabe que me gusta, sabe que quiero. Y entonces, en el momento que ya sabe lo que yo quiero, y yo a mí lo que él quiere, o sea, y que de alguna manera somos importantes y tenemos un espacio, te regalo mi corazón. En ese momento, yo ya puedo decir que te quiero. Y en el momento que yo ya te quiero, viene nuestra raíz más profunda, que es el ser conocido. El que podemos darnos a conocer
lo que emocionalmente nos llega, ¿sí? Y en donde podemos darnos a conocer en lo más profundo de nuestro ser, en donde yo pueda llegar con mi papá y decirle, ¿sabes qué? No me va bien. Y que no me dé miedo que porque me está conociendo, entonces voy a tener una represalia. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de vinculación rapidísimo con nuestros hijos, puedo estar con él, puedo tener cosas similares y puedo de alguna manera tener cierta lealtad con ellos, ¿sí? Pero ¿cuántas veces realmente el niño sí se siente visto o se siente invitado a existir en presencia del adulto? Entonces, en el momento que se siente invitado a existir en la presencia del adulto, se va a sentir como que es alguien. Y posteriormente, entonces, esos niños empiezan realmente a abrir su corazón, y cuando abren su corazón es definitivamente cuando no hay mentiras, cuando yo te puedo compartir mis secretos y te puedo dar toda mi intimidad emocional. Ahora, una vez que ya más o menos entendimos brevemente, porque toda esta plática que yo doy la doy en 16 horas, y ahorita me la voy a tomar en hora y media para poder tener tiempo para preguntas, ¿sí? Vamos ahora sí a entender a lo que vinieron. ¿Qué es el alma? Y yo voy a empezar a hablar de los instintos alma. ¿Por qué voy a hablar de instintos? ¿Sí? Porque todo esto no es consciente. Cuando nosotros vemos a un niño mandón o demandante, nosotros le empezamos a dar muchas veces el discurso. ¿Por qué? Porque queremos que entienda que no tiene que ser ni controlador ni demandante. Pero lo que aquí vamos a entender es que esto es instintivo y es del ser humano. Y todos los que están acá presentes, en algún momento de su vida, se ponen en situaciones altas. Y de momentos de la vida y de cada día, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esos instintos alfa? A veces tengo este instinto a ser el número uno o a ser el primero. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a lo mejor ustedes, muchos que son estudiantes, su instinto es, quiero yo ser el mejor de todos, ¿no? Pero es un instinto. Otro instinto es ponerse a cargo o tener el liderazgo. Pónganse a pensar que se van ustedes a China y no hablan chino. Y les toca un guía muy bueno. Y ese guía muy bueno, ¿sí? Los lleva por todos lados. Pero de repente cambian a un guía muy malo, que se pierde todo el tiempo, totalmente inseguro, y que les llegue y les diga, es que saben que, a ver, espérenme, me perdí. A ver, vamos a preguntar, pero no estoy seguro dónde estoy. Por instinto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hubieran hecho ustedes? Pues yo busco otro guía. Pero estás a la mitad del desierto. Trato de liderar. Exactamente, tratas de liderar y te pones a cargo. Por instinto, porque es un instinto del ser humano. ¿Va? Otro instinto que tenemos a veces es ponernos por encima o ser el centro de atención. Otro que vamos a tener es ser quien gana las interacciones. Y entonces, yo siempre voy a tener la última palabra, y si no, pregúntenle a los maridos, las que están casadas. Siempre van a decir, bueno, es que mi mujer tiene que tener la última palabra. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, eso es un instinto, tener la respuesta. ¿Cuántas veces estamos en una discusión con alguien y mi respuesta es la real? Mi respuesta es la que tiene que ser. Porque a veces tenemos ese instinto también. O poder desplazar a la otra persona. Vamos a suponer que yo estoy en un grupo cerrado de amigas y en eso llega alguien como que no va conmigo, ¿no? No va con el grupo. ¿Qué es lo primero que yo hago? La desplazo. Y desplazarla la puedo desplazar en medio minuto con mi expresión, con mi manera de hablar, con mi postura. Entonces, muchas veces tenemos este instinto. Si yo a lo mejor si mi hijo quiere estar conmigo, ¿de qué manera? Y entonces llega a lo mejor mi hermanita, ¿qué es mi primer instinto que voy a tener?
trata de desplazar a la hermana. Pero todo esto es una intuición, es un instinto, y es un instinto que se nos va a dar a todos. ¿Va? Entonces, ahora sí, vamos a entender quién está en esta posición alfa, ¿no? ¿Qué es ese alfa? Vamos a entender primero un instinto. Entonces, para empezar, ya podemos ver que con nuestros hijos o con estos niños o con esta persona adulta alfa, por principio, es por un instinto. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Tratar de razonar todo con ellos. Y cuando hablamos de instintos, son instintos. Y en los instintos uno no razona. Entonces, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de estos instintos alfa, de la única manera que voy a entenderlo es a través del vínculo. Y por eso me tomé unos minutos para hablar del vínculo, ¿no? Ahora, ¿qué es el vínculo? Independientemente que ya vimos que necesitamos esta profundidad para poder soportarlo, ¿sí? Para poder tener mayor seguridad en nuestra relación, vamos a ver también que el vínculo es tratar de buscar una proximidad. ¿Qué es a lo que yo me dedico? ¿Sí? A ver de qué manera voy a estar cerca del otro. ¿Sí? Y también de aquí vamos a ver que estar cerca no nada más es estar con. Una vez que ya entendimos brevemente, porque se los dije muy rápido, pero una vez que entendimos ya toda esta profundidad del vínculo, entonces es que yo voy a tratar de buscar un contexto de conexión, pero además voy a buscar pertenecer, voy a buscar ser significativo con el otro, ¿sí? Con quien me estoy vinculando. Ahora, no nada más eso, se trata también de una, ¿sí? Del propósito de facilitar la dependencia. Yo me vinculo con alguien y en el momento que yo me vinculo, ¿sí? Vamos a suponer, mi hijo, en el momento que busca un vínculo con nosotros, ¿qué es lo que necesita? Depender de nosotros. Cuando son bebés lo tenemos muy claro. El bebé chiquito no puede hacer nada sin nosotros, pero cuando el bebé va creciendo y cuando se convierte en niño, pretendemos que haga las cosas por sí mismo. Y muchas veces se nos olvida que tiene que depender de nosotros. ¿Sí? Y entonces, de aquí podemos ver también que esta parte de dependencia, toda la alergia que tenemos hacia el que sean dependientes, ¿sí? Nos está como llegando a un momento en que tratamos como de alejarlo, tratamos de que no dependan de nosotros y no estamos ahí hablando de vínculo, estamos hablando de que los estamos alejando. Por otro lado, ¿sí? Otra cosa importante es que tiene que haber un orden jerárquico. ¿Qué quiere decir un orden jerárquico? Está muy claro que la jerarquía adulto-niño tiene que ser así, ¿verdad? Y seguramente muchos cuando vieron la plática alfa, ¿dónde está mi jerarquía? Si el que está arriba es mi hijo, o el alumno, ¿sí? O el niño del vecino que veo que no puede porque todo el mundo le tiene miedo. Entonces, el niño está arriba. Realmente la vinculación tiene que tener una jerarquía. Y entonces en esta jerarquía, ¿qué es lo que vamos a entender? ¿Sí? Que para mantener este propósito del vínculo, vamos a tener dos instintos. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? Para yo vincularme con alguien, es esto. Uno queda arriba y uno queda abajo. Vamos a hablar de matrimonio. En cierto momento, yo estoy arriba porque le tengo que hacer una comida deliciosa a mi marido y porque cuando lleguen mis hijos, chiquitos o grandotes, de alguna manera dependen de mí. ¿Por qué? Porque yo los voy a satisfacer en la parte de la comida. Pues es un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Hay veces que mi marido está arriba. ¿Por qué? Pues porque es el que me trae dinero. A veces no, pero es el que trae dinero, es el que nos cuida, es el que de alguna manera nos protege también.
Entonces, si se dan cuenta en el matrimonio, es eso. ¿Qué pasa si en una relación los dos estamos igual? Chocan y el pleito está al día. Pero ¿qué pasa? Entonces, el vínculo no se puede dar. Siempre va a haber uno arriba y uno abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre vamos a tener el alfa, y una vez que yo tengo el alfa, el otro, en ese momento, ¿qué va a hacer? Se va a acomodar en el dependiente. Si yo, por ejemplo, yo soy una persona, ¿sí?, que llego con una postura firme, ¿sí?, ¿cuál es la reacción de con quién yo me voy a vincular? O sea, cuídame, está bien, sí, aquí estoy, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo como adulto llego? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Quiere? ¿Cuál es la postura que va a agarrar el niño? La de arriba. Entonces, si yo entiendo a la vinculación como esto, en ese momento yo voy a poder entender lo que es el alfa. Y entonces, cuando yo tengo a alguien, un alfa y un dependiente, en todo momento, en el momento que yo tenga el alfa, en el momento que yo me voy a presentar con ese alfa, mi impulso va a ser depender. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? No, ahí Sí. me surge la duda. Entonces, como padre, si tienes un hijo alfa, pretendería entonces que me tengo que hacer dependiente y eso me quita autoridad. Ahí va, exactamente. Ajá. No es lo que pretendemos, es lo que está pasando. Ajá. Como esta vinculación es así, en el momento que yo le tengo miedo a mi hijo porque me da pánico que voy al supermercado y que se va a salir corriendo o me va a hacer un berrinche que todo el supermercado me va a ver, ¿qué hago? Me pongo abajo de él y hago lo que él quiere. Sí, dime. Entonces sería como poder y no dependencia. Exactamente. Entonces, el niño, de alguna manera, su instinto es ponerse arriba. O sea, como lucha de poderes. Más que lucha de poder. Ahora, cuando ustedes tienen un niño alfa, que eso no voy a platicar mucho de esto, cuando tienen un niño alfa o una persona alfa, siempre va a querer estar arriba. Y ese es el problema, que cuando siempre quiere estar arriba, si yo voy a quererme poner a su nivel o una lucha de poder, es interminable. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Que es, estoy diciendo, el final de la película, ¿sí? Hacer que nuestro hijo pueda posicionarse abajo. Pero ¿de quién es el papel? ¿O quién es los que tenemos que tener esa postura? Los papás. ¿Cuántas veces? Entonces, en el momento que yo me pongo como alfa, y alfa no quiere decir demandante, alfa no quiere decir que voy a imponer, alfa quiere decir que mi hijo se sienta cuidado por mí. ¿Y qué es lo que ha pasado? En la actualidad tenemos miedo muchas veces de tomar esa postura porque actualmente nos dicen que el poder no es bueno, que la parte de democracia es la que debe de haber. Y en el momento que hay democracia con los hijos, la democracia no hay. Siempre va a haber uno arriba y uno abajo. Y por eso, si yo entiendo el vínculo desde este punto, voy a entender lo que está pasando. O yo estoy arriba o mi hijo está arriba. O entramos en medio. ¿Va? Entonces, cuando yo me pongo en alfa, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi instinto? Voy a proveer, voy a cuidar, voy a hacer la respuesta. En cambio, si mi hijo o mi marido o como alumno, yo me pongo abajo, ¿sí? ¿Qué voy a querer? Buscar que el otro me cuida y me protege. ¿Sí? Sí, dime. Entonces, el ser niño alfa está mal. Ahorita vamos a entender qué es un niño alfa, ¿sí? ¿Cuándo se da? Todos, ahora vamos a hablar de instintos alfa, por eso yo empecé con instinto. Si, por ejemplo, la persona que me dijo, bueno, si yo estoy en un viaje y el guía no toma el control y yo lo tomo,
Bueno, ¿cuántas veces no vemos al policía dirigiendo el tráfico tan mal que nos dan ganas de bajar, ¿no? Y decir, a ver, espérate, quítate y yo te dirijo el tráfico, ¿ok? Hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace. Nosotros, los terapeutas, muchas veces nuestros instintos alfa están hasta arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos controlar, guiar y hacer todo con todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿en qué momento esto es natural y en qué momento uno se ve atorado? Es lo que vamos a entender ahorita. Pero primero vamos a entender qué es lo que hace esto. Si yo veo que mis instintos, ya entendimos que esto es un instinto, que en el momento que yo me pongo fuerte, si yo llego acá a darles las pláticas y les digo, espérenme, ¿me pueden decir cómo se mueve? ¿Qué hago? Y es que ya no sé, a ver, ¿me explica? Alguien de ustedes va a llegar y me dice, a ver, espérate, fíjate. A ver, se hace así, 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 ¿no? Entonces, por instinto, se va a poner arriba y yo me pongo abajo. Entendimos esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tener mis dos instintos, ¿no? Mi instinto de proveer y mi instinto de buscar. Entonces, si yo estoy en alfa, ¿sí? Yo estoy arriba como proveedor, puedo orientar. Y en el momento que yo oriento, ¿qué hace mi niño o la otra persona? Se deja ser orientado. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero protegerte? Me dejo cuidar. Entonces es esto, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero dirigirte? A ver, mira, vamos a hacer esto porque yo creo que es la mejor manera. Mi hijo, grande, chico o adulto, va a querer dejarse dirigir. Entonces, y todo lo que sigue, ¿no? Pertenecer, poseer, ¿sí? Seguir, guiar, todo se va a ir dando en este contexto, ¿va? Y entonces yo tengo el adulto que provee, pero en eso, pues llega mi niño o llega la persona que está abajo y ¿qué se da? Esta búsqueda. Esto es tan importante que nosotros simbolizamos eso como un pájaro puede enseñarle a un pez. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un buen vínculo, hasta un depredador me va a cuidar y yo me voy a dejar ser cuidado. ¿Y cuántas? No sé si ustedes se han metido a YouTube y cuántas de estas historias en donde animales que supuestamente son depredadores acaban cuidando al otro. ¿Por qué? Porque este instinto se da hasta en los animales. ¿Sí? Es algo totalmente natural, que de alguna manera cuando lo vemos en los animales lo entendemos, pero lo estamos perdiendo de vista como papás y como seres humanos, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a entender qué es lo que pasa. Todo esto que yo les dije es una danza. Cuando yo bailo salsa, ¿qué necesito? Uno que me guíe y el otro flojito y cooperando, ¿no? ¿Qué pasa si yo me resisto a seguir al otro? El baile no puede funcionar. Es exactamente lo mismo con la vinculación. La vinculación es como un baile, en donde siempre hay un dependiente y un apego. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo doy esta danza bien, ¿sí? Los vínculos van a estar organizados jerárquicamente y entonces va a facilitar la dependencia. Por otro lado, ¿sí? Cuando uno se vincula, va a buscar al alfa. Se movió. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, tenemos así a nuestro niño, busca, y nuestro adulto provee. Entonces tenemos a nuestro niño receptivo que está, mamá, cuídame, mamá, edúcame, mamá, aquí estoy, ¿no? Y entonces viene el adulto. ¿Y qué pasa? El adulto, con su postura alfa, que mucho le hemos perdido por toda esta parte de la democracia y no puedes hacer algo que donde tu hijo no esté de acuerdo y hay que pedirle permiso a los hijos hasta para castigarlo. En muchas situaciones, muchas veces esto está pasando. Entonces, en el momento que yo, como adulto, actúo y sé lo que mi hijo necesita, en ese momento mi hijo va a depender de mí
para mis necesidades. Y entonces, de alguna manera, como yo estoy y yo sé lo que necesite, ¿qué hago? Soy el líder y aprendo a liderar, ¿sí? A tomar la iniciativa y a ponerme a cargo. Y si yo me pongo a cargo de mi hijo, ¿qué es lo que hace mi hijo? ¿Sí? Va a confiar, ¿sí? Va a desear y va a haber una búsqueda, me va a buscar cada vez que necesite ayuda, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda haber este mundo. Obviamente, cuando pasa eso, pues el adulto se va a hacer responsable y muchas veces hasta va a sentir culpa. Palabra mágica, que todos queremos deshacernos de. No queremos sentir culpa. Y definitivamente la culpa, como padres responsables, es algo que nos mueve a cuidar. La regamos, ¿qué hago? Y entonces, aquí viene donde viene la danza. Y cuando se da esta danza maravillosa, los dos se sienten realizados. ¿Por qué? Porque en esta danza hay una interacción con el vínculo. ¿Cierto? Ahora, vamos a entender quién está en algo. Cuando yo doy este baile, ya entendimos que como marido y mujer, será así, por dar el ejemplo, ¿sí? Como niños, tendría que ser el papá acá y el niño acá, ¿va? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estos instintos tienen que ser flexibles. ¿A qué me refiero? Yo me dejo guiar cuando necesito ser guiado. Puedo pedir ayuda, puedo tener una jerarquía, ¿sí? Puedo depender de alguien más. Aquí estoy segura que cuando yo estoy hablando de todo esto, van a decir, es que yo soy alfa. Yo nunca pido ayuda, yo quiero hacer todo y yo quiero de alguna manera siempre estar en control de las cosas. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tenemos a alguien que se ponga arriba de nosotros, vamos a decir, ay, hoy ya, definitivamente, llévame a sentar a donde tú quieras, porque yo estoy agotada. Piensa tú. ¿Ah? Pero entonces es flexible. Pero ¿qué pasa? Que uno se puede atorar en el alfa cuando yo siempre voy a querer estar arriba. Y cuando siempre va a tener el control o querer tener el control de las circunstancias. Entonces, no me acuerdo quién fue la que me preguntó acerca de que si es malo o no es malo. Por ejemplo, un niño alfa que tiene, a veces tenemos este instinto. ¿Sabes qué? Mi mamá se pierde en el camino. Entonces, como hijo, muchas veces, ¿qué es lo que hago? Trato de dirigirla. ¿Sí? Pero no quiere decir que porque en una ocasión trate de dirigirla, yo ya sea un niño alfa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo ya me atoro en el alfa? ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo yo estoy dirigiendo, todo el tiempo yo estoy controlando a mis papás, todo el tiempo estoy controlando a mis amigos, estoy controlando la situación. Y esa es la diferencia. No sé si te contesté. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿y qué pasa también? Muchas veces nuestros instintos alfa se atoran porque estamos cansados o porque hay ciertos momentos en que el estrés o cierta necesidad nos hacen ponernos de arriba o abajo. Si yo estoy muy estresado, muchas veces cuando estamos estresados es quítate porque ahí voy porque tengo que controlar todo. ¿Sí? Y hay otras veces donde puedo decir, ¿sabes qué? No puedo, tómate el control. Y como papás, las gentes que son y que han tenido este tipo de experiencia, llega un momento que están tan agotados que llegan y dicen al marido, tómate el control. Yo ya no puedo, de verdad estoy muy cansado. Entonces, ¿sí entendieron cuál es la diferencia entre un instinto y estar atorado en alfa? Ahora sí, entonces, ¿cómo voy a saber quién está atorado en un alfa? ¿Quién está atorado en un alfa? Este niño en que puede ser mandón, controlador, demandante, pero ¿con quién? Con todo el mundo. Estos niños, cuando van a la escuela, tratan de controlar a sus amigos. Y si no juegan a lo que ellos quieren, se ponen mal. ¿Ah?
Por otro lado, siempre van a buscar ser el cabeza, ser el que inicia las cosas, ser el centro de atención. Esos niños en que todo el tiempo en la escuela quieren ser ellos los que dicen, los que hablan, los que toman las decisiones en todo. Por otro lado, tienen la necesidad de tomar el mando. Y yo aquí controlo a todos mis amigos, pero también controlo a mi casa. Y entonces cuando voy con mi mamá en la calle, mamá, dame la mano porque vamos a cruzar la calle. O mamá, dame la medicina porque ya me toca. O mamá, mi hermanito está llorando, vamos a callarlo o vamos a cuidarlo. ¿Y cuántas veces tenemos estos niños que empiezan a tomar el mando todo el tiempo y no descansan? Otra situación que puede pasar es que pueden sentir el impulso de ser superiores a sus iguales. Y entonces ahí es, aquí háganse lo que yo quiero, aquí decido yo, y estamos hablando a veces de amigos, pero ¿cuántas veces en la misma casa de uno, como papá, nuestro hijo acaba decidiendo lo que vamos a hacer? Y entonces mi hijo acaba decidiendo siempre dónde vamos a cenar como familia. ¿Por qué? Porque si él no decide, va a haber un conflicto muy grande y cuidado con mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a poner tan mal que a la larga él tiene que decidir. Por otro lado, va a tener dificultad para seguir instrucciones. Estos niños que de alguna manera, o adultos, aquí estamos hablando, cualquiera que estemos atorados, la gente que no puede seguir una instrucción o que yo le pueda decir, ¿sabes qué? Mira, ahora vamos a irnos porque hay mucho tráfico, vete mejor por acá. No, yo sé mi camino, yo voy a decidir por dónde me voy. Por un lado, siempre van a querer ganar. ¿Conocen esos niños que no suelen perder? Que siempre quieren ganar. Ahora, ¿conocen ese adulto que siempre quiere ganar? ¿Sí? Y que no sabe perder. Entonces, cuando estamos hablando de este complejo alfa, estamos hablando de cualquier ser humano a cualquier edad. Yo no quiero hablar con mi papá porque siempre quiere salirse con la suya, ¿no? Y siempre tiene la razón. Y también muchas veces son como que lo saben todo. Yo no discuto porque ya sé que esta conversación se va a convertir en un martirio si yo sigo hablando de lo mismo. Entonces, como quieren ser el saberlo todo, siempre van a estar arriba. Entonces, ubiquen ahora todo esto cuando pasa con nuestros hijos. Y entonces, ya entendimos que a veces hay instinto, a veces lo hago, a veces no, pero hay gente o hay niños que siempre, o por lo general, van a estar atorados ahí. Y ahora sí vamos a entender cuáles son estas diferentes caras del niño del alfa. Cuando yo pongo cuando ponen esa abeja, o ponen esa bocina, es como diciendo, yo puedo imponerme con la mirada, ¿sí? Y muchas veces, ¿cuántas veces nosotros no nos imponemos con nuestros hijos? Yo me acuerdo cuando mis hijas me decían, mamá, es que cuando tú nos miras, temblamos, ¿no? Y yo no tenía ni que hablar. Pero entonces una mirada puede hacer que yo me posicione arriba y ellos abajo, ¿no? Pero muchas veces la mirada de cualquiera puede ser alta. Ahora, ¿de quién estamos hablando de algo? Ustedes dirían, híjole, nada más estos niños. No. Que le podemos hablar de la hermana Teresa, podemos hablar del Papa, de igual manera que podemos hablar de Hitler. Todos ellos, de alguna manera, se van a posesionar en la parte de estar arriba. Unos para cuidar y otros para dominar. Que es lo mismo que puede pasar con nuestros hijos. Entonces, yo puedo tener un hijo muy demandante, ¿sí? Que va a estar, ¿sí? O uno muy controlador. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a entender qué es con la Madre Teresa, o cuando hablo de mí como terapeuta, pues sí, me pongo en alfa porque quiero cuidar a mi gente. Ahora yo estoy en alfa porque qué rico poder compartir lo que yo tengo y aquí yo sé, y ustedes también, ¿no?
pero de alguna manera como que uno quiere proveer, quiere dar. Y entonces, en ese momento, yo voy a dominar, pero parte de ese dominio no es control. Parte de ese dominio, ¿qué es? ¿Sí? Yo voy a dominarte, pero también voy a ser compasivo. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a cuidar. Yo estoy arriba, pero yo te cuido. Y entonces ahí es donde viene, por ejemplo, la Madre Teresa, o viene el Papa, o viene una terapeuta, en donde va a asumir, o viene un papá que asume su responsabilidad alfa. Entonces, ¿cuál va a ser esa responsabilidad? De alguna manera, hacerse a cargo, ponerse en liderazgo, ¿sí? Hacer que las cosas funcionen, ser responsable. Cuando algo no salga bien, pues como que yo soy responsable para que funcionen las cosas, pero al mismo tiempo, ¿sí? Voy a cuidar al otro. Entonces yo estoy arriba, pero voy a cuidar al que está abajo de mí. ¿Ah? Entonces, ¿cómo lo voy a cuidar? Pues asegurarme que yo lo pueda ayudar, que pueda con las cosas, y sobre todo algo muy importante, yo puedo con todo para poder guiarlo y estar con él. La carga nunca me va a dominar. Entonces, en el momento que mis hijos, vamos a volver a los hijos, saben que yo como papá puedo aguantar la carga de su berrinche, de su mal humor, de su tristeza, en ese momento, ¿sí? Yo puedo realmente ponerme a cargo de ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo como adulto tengo todos esos dones? ¿Por qué? Porque yo soy alfa y de alguna manera soy compasivo, sé las necesidades de mi hijo, ¿sí? Yo quiero liderarlo, busco qué es lo mejor para él, busco ponerme a cargo, ¿sí? Y me hago responsable de él. Pero en eso, ¿quién llega? Mi hijo demandante, mi hijo controlador. Y entonces, ¿qué pasa con este niño? A pesar de que yo quiero ponerme en alfa, ¿qué hace él? Quiero controlar, quiero ser de alguna manera mandón, firme, no voy a dejar ir las cosas, ¿sí? Siempre voy a buscar dominar. Y entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, te hago responsable a ti cuando las cosas no me salen. ¿Por qué? Porque es una manera de control. ¿Y qué es lo que va a pasar con este tipo de relación? Una frustración total. Entonces, vamos a pensar en esos papás, ¿sí? A lo mejor nosotros como hijos o como papá podemos pensar en el momento en que tengo este tipo de danza, en donde yo con toda mi responsabilidad, con todo mi amor y con todo mi conocimiento, quiero cuidar a mi hijo. Pero entonces llega mi hijo y no se deja cuidar. Qué frustrante es, ¿no? Y en el momento que viene esta frustración, entonces la relación no será satisfactoria. Y en el momento que yo como papá tengo un niño así, o yo como maestro, ¿sí? Tengo un niño así, ¿qué es lo que quiero hacer? Eliminarlo, ahorcarlo, ¿sí? Lo bueno es que no lo hacemos, pero realmente queremos de alguna manera pagarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El mismo niño, ¿sí? Empieza a verse movido por sus propias necesidades. Y entonces, el papá ya no sabe qué hacer. Y como esta es la danza, me canso, ¿y quién va a quedar arriba? Mi hijo, porque estar en la lucha es agotador. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa con nuestros papás? Es, me rindo, ya no puedo más, haz lo que quieras. Tú sabes, ya, no voy a hacer nada contigo, decide tú. Es más, ponte tu castigo tú, porque yo no sé ni cómo castigarte. Entonces, llega un momento en que los niños están empezando a subirse. Entonces se dan cuenta como si no entiendo esta danza. Puedo ver lo que es un niño alfa.
y puedo ver lo que es un instinto. Y entonces, todos esos niños que son diagnosticados como niños desafiantes y que a lo mejor en el DSM-5 está como una enfermedad, ¿sí? Con un síntoma de patología, si yo lo veo a través del vínculo, yo lo veo como algo más natural. Y entonces, si yo lo veo como algo más natural, puedo saber qué hacer con él. ¿Va? Y entonces, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Algo? Dame calladito, sí, va. Yo tengo, bueno, tres diferentes aspectos, tal vez. A ver, Uno es, este proceso del niño alfa tiene que ser, de alguna forma se tiene que pasar ahí, bueno, por esa etapa cuando los padres son primerizos. no necesariamente. ¿Qué pasa en la actualidad? Cuando los padres no siguen sus instintos como papá, y entonces llega la mamá, la suegra, la tía, y te dice cosas que a lo mejor en tu instinto son totalmente diferentes, ¿qué es lo que pasa? En el momento que quieres hacerle caso a ellos, ¿qué te pasa a ti como papá primerizo? Bajas la guardia, ¿no? Te sientes inseguro. Entonces es como, por ejemplo, cuando yo doy estos cursos a los papás, sobre todo el de adolescencia, lo primero que les digo es, nunca le digan a un niño que van a un curso para aprender a ser papás. Porque ¿qué es lo que le estoy transmitiendo a mi hijo? No sé ser papá, voy a ir a aprender. ¿Sí? ¿Me contesté? Sí. Ok, va, la que sigue. Y bueno, en este vínculo de padre y madre, cuando solo se es madre o en este caso solo está con su niño, toman esta vinculación con la demás familia, en este caso las más próximas. A eso nosotros le llamamos villa de vínculos. Es más, muchas veces cuando hay una dificultad muy grande de vinculación con el padre o con la madre, o con los dos, o son papás que no tienen la posibilidad de vincularse, lo que hacemos es acudir a las abuelas, a las tías postizas, a las hermanas, a las otras tías, ¿no? Pero siempre acudir a un adulto. ¿Sí? Okay. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí, va. Sí, la adolescencia está marcada por justo el rompimiento del vínculo con papá y con mamá, ¿no? Es la característica. ¿Qué pasa con esta teoría? Okay. ¿Cómo considera esa etapa? Porque es clarísima que se da. Ok, y de hecho parte del libro del doctor Neufeld, que escribió y que fue lo que lo hizo tan famoso a nivel mundial, es recuperando, ¿sí?, el poder que nos corresponde. Y mucho de lo que yo hablo en los cursos de adolescencia es eso de que va perdiendo el vínculo. Sí, hay una parte natural, pero lo que los adolescentes necesitan es no romper el vínculo. Y entender lo que es la adolescencia, ¿para qué? Para poder ayudarlos en esta etapa. Y no se rompe. El chiste es entender sus procesos de separación, su proceso de individuación, para que en ese momento tú como adolescente puedas emerger como un individuo, pero al mismo tiempo puedes estar con tus papás. Porque ¿qué es lo que pasa con la sociedad mexicana y la sociedad, por ejemplo, ahora que vemos con los americanos? Nosotros todavía, de alguna manera, nuestros hijos muchas veces se quedan en casa y son resguardados por el adulto. ¿Qué es lo que pasa cuando los echamos fuera? Se rompe el vínculo. Pero cuando están con nosotros, de alguna manera, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y son definitivamente los adolescentes son los que más necesitan del vínculo. Entonces no se rompen. Pero son los que más quieren romperlo. O sea, sí, no, porque van a tener una tentación. La tentación de ellos en esta separación, para hacer ello, van a querer romper el vínculo, ¿sí? Pero hay muchas maneras en donde tú, si entiendes esto, también puedes ganarte el vínculo. ¿Por qué? Porque también en cierto momento, como somos gente de vínculo, al final de cuentas, si yo no me vinculo con mis papás, ¿con quién me voy a vincular? Con mis amigos. ¿Y qué es mejor? ¿Quién me va a poder guiar mejor en mi vida? ¿Mi papá o mi amigo? Depende de quién sea. No, pero eso es todo un tema. Eso es todo el proceso de vinculación en el adolescente lo trabajamos nosotros en 16 horas. Pues, pero espero haberte para otro curso. para otra platiquita.
¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a entender qué es lo que pasa con esto. Yo ya entendí que yo para ser el adulto, el proveedor, tengo que, aquí va mi ecuación. Primero, estar movido a dominar. Quiero quedar clara con la palabra dominar. No quiere decir dominar de lucha de poder. Quiere decir yo puedo porque yo tengo el control de tu crianza, de tu cuidado. Y yo sé lo que está bien para ti. Eso es mi dominio. Pero aparte de dominar, yo tengo una responsabilidad. En mi responsabilidad voy a ver qué está bien para ti. Entonces, en el momento que yo percibo la vulnerabilidad en el otro, ¿qué es lo que yo voy a necesitar? ¿Sí? Percibo tu vulnerabilidad, pero yo como un alfa responsable te voy a cuidar y voy a ser responsable de ti, pero a la vez me voy a mover a cuidarte, o sea que voy a resguardarte. Y entonces en ese momento, ¿qué va a ser? Un alfa protector y proveedor, que a la larga es lo que quisiéramos todos como padres, como maestros. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en las escuelas. Cuando yo voy a las escuelas, ¿sí? O cuando llegan los adolescentes conmigo a técnicas de estudio, les digo, bueno, ¿y por qué no le preguntas al maestro que te ayude? Y muchas veces la respuesta es, pues porque el maestro me dijo que me la rasque yo solo y que yo tengo que saber. Entonces, no hay esta parte de proveedor. Pero ¿qué pasa si yo como ser responsable, si lo puedo lograr? Yo te tengo que cuidar. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Para yo poder hacer eso, tengo algo que nosotros como instituto, como modelo, hablamos de el corazón. Mi corazón es un símbolo para hablar de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un corazón suave, o sea, yo soy vulnerable. ¿Qué quiere decir? Siento. Entonces, cuando yo veo que te tengo que cuidar y te veo mal, como siento, puedo ponerme responsable de ti y puedo cuidarte, ¿va? Pero ¿qué pasa cuando yo me atoro en los instintos alfa? ¿Qué pasa y por qué? Supuestamente, yo ser vulnerable desde que nazco, tengo mi corazón suave, todo tierno, y realmente siento. Pero ¿qué pasa? A medida que va pasando la vida, voy teniendo heridas. ¿Y qué pasa con esas heridas? Me van endureciendo. Y hablo de heridas, no nada más de que me rompió el corazón el novio. Hablo de heridas de separación. A mí me separaron de mi mamá desde que nací. ¿Por qué? Porque tuve que estar un mes en el hospital. Obviamente, lo van sintiendo los bebés. A mí a lo mejor me llevaron a la escuela y yo todavía no estaba listo para ir y me separaron de mis papás. Y entonces tuve que endurecerme. ¿Para qué? Para aguantar cosas, porque muchas veces toda esa vulnerabilidad es muy difícil de aguantar. Entonces, ¿qué voy haciendo? Me endurezco. ¿Qué pasa con todos nosotros aquí en México? ¿Cuántos descabezados nos cuentan que hay? Y en un principio era de verdad que llorábamos, sentíamos. Y ahora, ¿otro? Ok. Fíjate que leí que hay 15. Y estaba hoy hablando, porque hoy incluso de adolescencia, en donde decían las mamás, es que a mí me impresiona cómo los chavos, un día que estaba el colgado, que hubo un colgado en un puente, llegó a la universidad y los chavos estaban, es que viste la cara, viste cómo lo descuartizaron. Lo que deberíamos estar haciendo todos es casi llorar, ¿no? Por lo que está pasando. Pero ¿qué nos está pasando? Si no nos endurecemos, no podemos soportarlo. Y estamos empezando a defendernos. ¿Por qué? Porque es demasiado para soportar. Entonces, cuando yo me empiezo a defender porque estoy muy lastimado, entonces, cuando yo estoy un poco defendido y yo me endurezco, ¿qué pasa? A la hora de yo endurecerme, dejo de sentir muchas cosas. Y entonces me vuelvo competitivo y me vuelvo demandante. ¿Por qué? Porque ya no asumo esa responsabilidad. Ya de repente empiezo a echar la culpa al otro, empiezo a ser responsable al otro, y de alguna manera, no sé si alguien
tenga algún conocido que se pone en alfa, que sea tan demandante y que sea tan duro. Entonces llega el momento que los vemos tan duros que decimos, bueno, es que este es insensible. No, no es insensible, está muy defendido. Y muy defendido, ¿por qué? Porque en el fondo está lastimado. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de esto? Se vuelven competitivos y demandantes. Pero ¿qué pasa cuando ya a mí me han lastimado todavía más? Cuando yo he sufrido mucha separación, cuando yo he tenido vergüenza en ciertas cosas, cuando estoy muy alarmado por cosas, me voy endureciendo cada vez más. Y aquí es cuando viene el tema tan afamado de ahora, que es el bullying. Y a la larga, el bully es un niño que quiere dominar. Entonces es un niño y que de alguna manera, ¿qué es lo que en muchas instituciones están haciendo? Tú tienes un niño alfa, tú tienes un niño tan endurecido, te corro, te agredo y te hago más duro porque te sigo lastimando. Y cuando a esos niños podemos llegar a un momento en que podemos posesionarnos arriba de ello, de verdad empiezan a derretir. Y es cuando empiezan realmente a sentir un poco más. ¿Va? Y entonces vamos a entender cómo se conforma este complejo alfa. Y ya que entendimos toda esta dinámica, ¿sí? Ahora sí vamos a entender qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con nuestros niños, no? Entonces, van a decir, bueno, ok, pues yo veo que mi hermanito, que mi hijo, desde que nació, es muy dominante. ¿Cuántos niños, por ejemplo, si hay gemelos, cuántas veces gemelos desde bebé se pueden dar cuenta cuál es el dominante y cuál va a estar abajo, ¿no? Cuando un niño al año empieza a ser tan dominante, y uno va a decir, a ver, ¿cómo? Si nosotros somos todos tiernos, todos dulces, y ellos estaban pendientes de nuestros hijos, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que este complejo, ¿se acuerdan que yo hablé de un instinto? Y que el instinto se da por ciertas situaciones o ciertos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi niño o con mi persona alfa? Yo tengo dos maneras de ponerme en este complejo alfa. Uno es por omisión. ¿Y qué quiere decir esta omisión? Cuando el niño no encuentra presencia alfa en el adulto. Cuando el niño tiene unos papás débiles. Y cuando esos papás débiles, o a lo mejor olvidadizos, y entonces el niño me tiene que recordar que le dé la medicina, porque yo estoy tan ocupada que se me olvida darle la medicina. O a lo mejor yo me siento tan inseguro como papá, a lo mejor porque desde que empecé con esto, o tuve problemas con mi marido y nunca llegamos a un común acuerdo, o porque en algún momento yo no me siento segura de mí misma como papá, o la sociedad y la cultura me está llevando a algo que a mí no me late, o que como que no coordina conmigo, entonces yo me pongo débil. Y en el momento que mi hijo siente esa debilidad, ¿quién está? Como yo me pongo débil, ¿a dónde se tiene que poner él? Arriba. ¿Sí me siguen? Entonces se dan cuenta cómo en el momento que yo cambio y empiezo a hablar de este complejo alfa, de esta persona alfa, de este niño alfa, tiene una comprensión real y entonces ya no lo veo como ese monstruito, porque muchas veces así lo veo, o como el niño tan terrible que, híjole, yo no me quedo con él porque no puedo con él, ¿no? Ahora existe otra falta, otra parte en donde por qué el alfa se sitúa ahí. Y esto es por defensa. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me pongo en alfa es porque, híjole, depender de quien dependo me duele demasiado. Entonces, mejor no lo hago. Y aquí me va un tema muy visto, en donde a lo mejor, ¿quiénes son la primera fuente de lastimar a los hijos? Los papás. Y entonces, me duele tanto como me lastima, que yo, si yo no me pongo en este alfa, implica ser demasiado vulnerable. Hubo un documental que hicieron sobre el bullying, que hablaba de una niña, ¿sí?,
que siempre le robaba la torta a la amiga. ¿Alguien lo vio? Sí. Bueno, entonces siempre le robaba la torta a la amiga, ¿sí? Y entonces siempre como que la amiga le tenía miedo. ¿Por qué? Porque venía la amiga, qué miedo, ¿no? Esta amiga va a dominar, me va a llevar mi torta, ¿y qué hago, no? Hasta que un día esta niña sigue a la niña a su casa. Y en el momento que sigue a la niña a su casa, ¿qué pasa? Se da cuenta por la ventana, ¿sí? Que cuando llega, ¿quién domina a esta niña? ¿Quién empieza a dominarla, pero a lastimarla? La hermana. Y entonces se ven escenas en donde, ¿quién lastima a la hermana? El papá o la mamá, no importa, ¿no? Y al papá, ¿quién lo está lastimando todo el tiempo? El jefe. Entonces, de alguna manera, muchas veces, el depender de un adulto lastima demasiado. Ahora, estoy hablando de bullying. ¿Qué tal si yo empiezo a hablar de cuando a nuestros hijos les retiramos el habla porque se portan mal? O los mandamos a su cuarto sin hablarles. O tenemos el famoso 1, 2, 3. ¿Sí? En ese momento, ¿qué estoy haciendo con mi hijo? Tú no puedes depender de mí porque yo te voy a quitar lo que más te gusta. Yo siempre le pregunto a los adultos, a ver, tú estás casado, ¿sí? Y te tomas con tu esposa, y tu esposa llega y te quita tu automóvil último modelo. ¿Por qué? Porque te va a quitar lo que más te gusta para que escarmiente. ¿Qué es lo que pasaría ahí como adultos? No vuelven a saber, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el niño? Es exactamente lo mismo. Si mi niño en el momento que yo le quito lo que más le interesa, lo que más me le gusta, ¿qué voy a pasar? ¿Qué voy a hacer para él? ¿Un proveedor o un enemigo? Enemigo. Y entonces dejo de confiar en mi adulto. Y dejo de confiar en mi adulto, ¿por qué? Porque me lastima demasiado. Sí. Y entonces ahí cómo se tendrían que manejar los padres. Lo sé, ¿verdad? Los padres. Tú puedes manejar ciertos incidentes, que eso es otra plática un poquito diferente y no me va a dar tiempo de ahora darlo, pero en el momento que tú manejas un incidente, ¿sí? O en el momento que tú quieres, vamos a suponer algo que está muy común actual, ¿sí? Yo quiero quitarle su celular a mi hijo, ¿por qué? Porque no estudia. Qué claro, ¿no? Y qué fácil, porque muchas veces nos vemos enfrentando eso. Entonces, yo puedo hacer lo mismo sin enfrentar una separación. Yo puedo hacer lo mismo sin amenazar al niño que está rompiendo con mi relación. ¿Qué quiere decir esto? Yo te voy a quitar tu celular, pero no me tengo que enojar contigo, ni te tengo que a lo mejor dejar el habla por una semana para que tú aprendas, sino simplemente te quito tu celular porque en este momento tú no puedes controlar el celular. Y entonces, ¿qué hago? Permíteme el celular, ¿sí? ¿Pero por qué? No porque estás castigado, no porque te estoy amenazando y no porque te estoy castigando. Te quito el celular, ¿por qué? Porque yo como adulto, proveedor, sé que es lo que más conviene y lo que es lo que te va a hacer bien. Yo de verdad, cuando hablo de esto con los papás de los adolescentes, cuando hablamos de quitarles el celular por la noche, sí, que esto es una crisis porque los niños no están durmiendo porque hay 50 o 90 chats entre las 11 y las 2 de la mañana, no duermen. Los papás en un principio, cuando les quitan el celular, los chicos como que reclaman, ¿no? Y de verdad, en muchísimos de los casos, en el momento que esto sucede y se lleva como, es lo mejor para ti, para que duerma, y porque yo me doy cuenta que por el celular no puedes dormir, llega un momento en que muchos de estos adolescentes llegan en la noche y le dicen, toma mi celular. ¿Por qué? Porque en lugar de ser un castigo, está haciendo algo que es necesario. Y estás haciendo exactamente lo mismo, la diferencia es que no estás rompiendo con la relación. Y la clave ahora, y nosotros pensábamos que una manera de controlar a nuestros hijos es dejándoles de hablar. Y en el momento que se les deja de hablar a los niños, ¿por qué los niños se portan bien? ¿Porque ya aprendieron la lección o porque quieren establecer la relación? Porque quieren establecer la relación. ¿Va? Entonces, tú puedes marcar un incidente, puedes hacer muchas de las cosas que generalmente hacemos, pero
enseñándole al hijo que tú vas a estar en la posición alfa y que tú aguantas, ¿sí? Y tú vas a aguantar todo su estrés. ¿Por qué? Porque tú eres el alfa, tú estás arriba. ¿Sí te respondí? Sí. ¿Alguna más? Ok, entonces, ahora sí, ¿por qué nosotros van a decir, a ver, todo esto ha pasado durante mucho tiempo? ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Qué es lo que ha pasado en la sociedad que no lo vemos, no? Primero, que desgraciadamente en nuestra cultura, la igualdad y la independencia nos están cegando. ¿Qué quiere decir? Yo quiero que mi hijo sea independiente. Entonces, como yo quiero que sea mi hijo independiente, ya no lo hago yo. Entonces, como yo soy tu amiga, entonces, fíjate, y fíjense qué pasaría conmigo en donde yo le digo, con una amiga en donde yo le digo, te pido un favor, me voy a cambiar de casa, de verdad, no puedo sola, necesito que me ayude, ¿puedes venir? Imagínense que la amiga conteste, ¿sabes qué? Francamente, mira, ya tienes una edad suficientemente madura para poder cambiarte por ti misma. Entonces, cuando termines, me hablas. ¿Qué pasaría si hacemos eso con una amiga? Ahora, ¿por qué con nuestros hijos estamos perdiendo ese instinto? Y lo que hacemos es decirle, ráscatelas tú solo, tú puedes. Porque le tenemos miedo a que siempre nos necesiten. Y aquí es cuando yo hablo mucho de esta, no es lo mismo ser dependiente de que yo te hago todo, te amarro la sujeta, voy por ti a la escuela y me convierto en lo que es un papel helicóptero, ¿sí? Que siempre estoy sobrevolando y viendo que tú estés bien. Y no es lo mismo a que yo te dé una dependencia emocional y que si en un momento estás en un estrés, si te va mal en la escuela, si tienes algún conflicto, yo ahí estoy para apoyarte. ¿Sí me entienden la diferencia? Entonces, pero por cultura, nosotros queremos que sean independientes y que sean iguales. Tan iguales que cuántas veces yo le pregunto a mi hijo, ¿ya te quieres ir a bañar? ¿O te quieres tomar la medicina? ¿O por qué no te vas a estudiar? ¿O por favor, ven conmigo? ¿Sí? Entonces, en todo momento lo que estamos tratando de hacer es una igualdad. Y después de todo lo que yo les platiqué, espero que entiendan que la igualdad no existe. Siempre tiene que haber uno arriba y uno abajo. Otro aspecto es, como no tenemos una palabra que describa esto, no lo tenemos como presente. Entonces, yo estoy segura que después de esta plática, ojalá haya podido llegarles en algo, que en este momento, como ya tienen como una palabra, como ya tienen una definición de algo, puedan encajonarlo en esta definición. Y por otro lado, sí, estamos inmersos en esta dinámica. Ya se ha vuelto tan normal que nuestros hijos nos dominen, que ya lo estamos viendo como algo normal. Y lo normal no es lo natural. Y lo normal es lo que la norma nos está haciendo. Y las normas son la mayoría de la gente que hace algo. ¿Sí? Entonces es normal que mi hijo me grite, que mi hijo me mande, que mi hijo me domine, que mi hijo decida. Okay, eso es la norma. Pero lo natural, que la naturaleza me está diciendo es, existe un vínculo que es una danza de vinculación, uno arriba y uno abajo. Ahora, ¿qué pasa con el niño? ¿Sí? Esa parte de esa ilusión en donde ellos aparentemente son muy fuertes y muy independientes. No hay niños independientes. Los niños y todo el mundo somos gente de vinculación y en algún momento necesitamos a alguien. Entonces, a lo mejor yo puedo tener una hija que de alguna manera no puede salir al mundo y a lo mejor cuando es chica le da pena pedir cosas. Entonces se va a una excursión con la escuela y yo puedo decir, ahora sí, en la excursión, segurito que pide las cosas sola porque no estoy yo. ¿Y qué creen? Siempre va a haber alguien que a lo mejor le va a ayudar y le va a pedir las cosas. Entonces, si yo no me vinculo con mis hijos, van a encontrar el vínculo en otro lado. Entonces, no hay independencia. La independencia se da mucho después, y acuérdense, o no sé si saben, pero la adolescencia y cuando uno llega a la edad adulta, a veces nunca llegamos, ¿sí? Porque nunca maduramos,
O a veces que en la actualidad se está comprobado por todos los estudios del cerebro, en donde llegamos a la edad adulta y donde nuestro cerebro madura hasta los 20 y tantos años. Y yo a un niño de 8 años pretendo que sea independiente. ¿Va? Por otro lado, ¿sí? ¿Qué es un niño alfa? Los niños alfa jamás van a llegar y me les van a decir, mamá, te necesito. Yo puedo todo solo. Ahora, después de esta descripción, ¿hay alguien que se considere alfa? ¿Puede levantar la mano? ¿O nadie? ¿Sí? ¿Nadie? Yo soy quizás tiendo un poco a ser mamá alfa, sí. Ajá. Y no vemos gente que queremos ser todólogas. Y no vemos gente que queremos ser controladoras. ¿Cuántas de esas hay acá? ¿Cuántas gente? Ahora sí ya, ¿no? Ok. Cuando somos así, ¿qué es lo que anhelamos en el fondo? Que alguien llegue y nos ayude, ¿verdad? Y llega un momento cuando nos llega y nos sobresaturamos, empezamos a, muchas veces como mujeres, a veces a llorar, es que nadie me ayude, y es que cómo me gustaría que alguien haga algo por mí. Y ustedes le preguntan a la otra gente, ¿por qué no le ayudas? ¿Y qué es lo que va a responder? Porque puede sola, porque ella se la puede, ¿para qué? ¿No? Y eso es lo mismo que pasa con los niños. Los niños aparentes no necesitan. Y por último, ¿sí? Nos cegan los problemas de conducta. Y cuando un niño se vuelve un niño con problemas de conducta, pensamos que son problemas de conducta. Y como son problemas de conducta, lo tengo que expulsar, lo tengo que castigar y tengo que hacer muchas cosas con él. ¿Por qué? Para mejorar la conducta. Pero muchas veces lo que está pasando es que este niño realmente está siendo un niño controlador y dominante. ¿Por qué? Porque está en esta postura. ¿Sí? Ahora, ya les platiqué mucho del alfa, ¿verdad? Existen muchos retos. Hoy nada más elegí uno. Y dentro de ese reto que ustedes podrían tomar de toda esta gente alfa que conocen es, hagan que sea fácil y seguro depender de ustedes. La tarea y el reto es, ¿de qué manera a un niño o a una, empiecen con un adulto, empiecen con un adulto sobre los que pueden todo, ¿de qué manera puedo yo ayudarlo? ¿De qué manera, por ejemplo, a lo mejor yo puedo llegar con una amiga que es súper controladora, súper fuerte, y en el momento que esté enferma, ¿qué tal? Puede depender de mí, ¿no? O hasta nuestros propios hijos, ¿sí? ¿Alguien vio la de ¿Qué pasa con Kevin? Sí. La película. Bueno, en esa película, esta dinámica se ve clara, en donde el niño siempre dominó a la mamá, en donde no, como no hubo un vínculo, siempre estuvo arriba de la mamá. Hubo un evento en donde el niño se enferma. En el momento que el niño se enferma, se deja abrazar por la mamá, cuidar por la mamá. Y entonces, bueno, qué delicia, ¿no? El chiste es que de verdad, en el momento que estos niños empiezan a sentir rico, porque se sienten cuidados por alguien, empiezan a suavizarse. ¿Cómo vamos a hacer que sea fácil? Primero, inviten a la dependencia en vez de evitarla. Acuérdense que estamos hablando de dependencia emocional, en donde a lo mejor yo veo a mi hijo muy demandante, yo veo a... Entonces, en ese momento yo puedo invitarlo a que, ven, yo te cuido, ven, yo te doy. En el momento que yo, por ejemplo, ¿no? Tengo un niño que todo el tiempo está, ma, dame la medicina, ma, está llorando mi hermanito, ma, ¿no? Es, no te preocupes, yo estoy a cargo, tú dependes de mí, pero yo estoy a cargo. ¿Ah? Por otro lado, inspírenles confianza y seguridad que ustedes están para él. Hubo un congreso en donde se habló de mucha medicina alternativa y hubo una plática de un doctor que hacía acupuntura y estaba hablando de que él se fue a meter, me quedó muy marcado, porque él se iba a meter a las coladeras con todos esos delincuentes que viven en las coladeras. Entonces, siempre hay un líder, siempre hay un alfa. Obviamente este alfa ve llegar a un ajeno
¿Y qué es lo que trata de hacer? Eliminarlo. Pero en el momento que se dio cuenta que él creo que se enfermó, no recuerdo bien la anécdota, ¿sí? En ese momento él lo ayudó, permíteme ponerte mis agujas porque te vas a sentir mejor. Y en el momento que él sintió que estaba para él, mágicamente le dio entrada y pudo dejarse guiar. Entonces, eso es un reto y no es fácil, ¿eh? Suena muy fácil, pero es todo un trabajo. Pónganse a cargo de la relación y del cuidado del niño. ¿Qué es lo que nos pasa siempre? Por lo general nos ponemos a cargo del niño y queremos cambiar al niño. ¿Y qué tal si en vez de ponernos a cargo del niño es cambiar la situación? Si yo sé que mi hijo se pone muy mal y muy irritable, ¿sí? Si yo lo despierto muy rápido para ir en la mañana a la escuela, entonces se vuelve mandón y no me deja estar con él, ¿qué pasa? Si empiezo a controlar la situación y lo despierto media hora antes, me vinculo con él, trato de hacerlo un poco más agradable y entonces controlo la situación, al niño, ¿sí? Y entonces yo voy a estar a cargo de la relación. Yo voy a de alguna manera... Yo, por ejemplo, tuve una anécdota con una niña de 3 años muy demandante. Y entonces, ¿sí? Cuando esta niña empieza a interactuar con otro niño, se empieza a poner ella en alfa. ¿Por qué? Porque eleva su instinto, ¿sí? En donde se siente movida a dominar al otro. No me toques, no me agarres, es que me estaba molestando, es que... Y se veía la postura de esta niña a los 3 años muy dominante. En ese momento, mi instinto, como yo sé que si yo me pongo arriba, mi explicación fue, ¿sabes qué? Yo te voy a cuidar, mira, lo que él quiere es esto y esto, pero no te preocupes, si él llega y te trata de pegar, yo voy a estar acá para cuidarte. Y yo te voy a proteger y no te va a pegar. Créeme que yo te voy a cuidar. En ese momento, la niña modificó su comportamiento totalmente. ¿Por qué? Porque había alguien arriba de ella que podía hacer que sus instintos a dominar bajen. Ese es uno de muchos ejemplos, ¿no? No tomen ventaja del niño, porque muchas veces nuestra jerarquía nos hace, ¿sí? Que por miedo se cree esta dependencia. Y esta dependencia, vuelvo a lo mismo, si se dan cuenta, hablé mucho de depender, de cuidar, de ser responsable, no de oprimir y dominar. Y podemos hacerlo, que muchas veces lo llegamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué nos impide a nosotros como adultos encontrar este alfa? ¿Sí? Muchas veces huimos de esta responsabilidad y nos da culpa. Y entonces, ¿cuántas veces es, yo tengo que ponerme a cargo de mi hijo? No sabes qué, espera. Yo no me pongo a cargo, me voy a una terapia, te pago a ti, tú hazte responsable de mi hijo, ¿sí? Y me lo endoy y ya me lo devuelves cambiadito. Casi, casi voy a Palacio Higuero, te cambio por otro, porque tú saliste defectuoso, y te regreso uno bien hechecito, ¿no? Entonces, muchas veces huimos de esta responsabilidad. Por otro lado, muchas veces nosotros mismos necesitamos depender. Y como esa dependencia está insatisfecha, entonces seguimos esperando depender de nuestros hijos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, alguna mamá que nunca pudo depender de alguien goza cuando su hijo se pone a cargo de ella? Mira cómo mi hijo me cuida, mira cómo mi hijo es el responsable. Y ven a un niño de 8 años cuidando a la mamá, ¿no? ¿Pero por qué es? Porque la mamá tiene necesidad de que alguien la cuide. Por otro lado, sí, que busquemos que alguien nos diga cómo hacer. Saliendo de este curso, a lo mejor todo el mundo es, bueno, pues ahora le voy a hablar a Ruti, porque entonces como yo no me sé poner a ver qué me dice ella. No, este instinto lo tenemos todos. Y el chiste es que cada quien encuentre este instinto alfa y devolverles a ustedes, a los papás sobre todo, este instinto de que ustedes saben lo que es mejor para sus hijos. Nadie más que ustedes los conoce. Entonces, si ustedes pueden entender y dedicarse a aprender lo que sus hijos necesitan, en ese momento estoy segura que ustedes van a encontrar
entrar, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Que entender que es muy difícil ser alfa, porque cuando uno es alfa, uno trae profundos sentimientos de soledad. Si yo como papá soy alfa, a veces mi hijo no me va a querer mucho, o se va a enojar conmigo. ¿Y eso qué implica? Porque ¿qué soledad voy a sentir? ¿Por qué? Porque yo me voy a tener que poner arriba. Y ponerme arriba es guiar y proteger. Y cuando yo estoy arriba, muchas veces es como cuando vamos en la escalonada de generaciones. Y cuando la generación, ¿por qué? Porque fallecen los abuelos y luego van los padres y de repente me toca a mí en la cabeza. Qué soledad, ¿no? Y qué miedo. Y este miedo a veces nos impide podernos poner en posición. ¿Va? Y bueno, espero haberles dado al menos un breve viaje en lo que es este niño alfa, en lo que somos los adultos alfa, y donde nosotros nos tenemos que poner en alfa, ¿para qué? Para que nuestros hijos puedan aprender a depender de nosotros. Y bueno, no sé, ahora sí, si existe pregunta, dejé media hora como para poder darle un vistazo un poco más. Sí. Si quieres, sí. Ahora sí. Perdón. Yo, esta conducta alfa es una forma de violencia hacia con el niño. A ver, ¿a qué te refieres fomentar una conducta alfa? Sí, o sea, dejarle como las responsabilidades con los casos que nos ha puesto. Ajá. Dejarle las responsabilidades, orillarlo a que sea de esta forma. Claro, yo puedo darle una responsabilidad al niño, pero que pueda con ella. Y muchas veces los orillamos a responsabilidades a donde no pueden, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de esto, yo hablaría de mover al niño a que cree estos instintos alfa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo tuve un caso de una chica en donde tenía un hermano y el hermano tenía deficiencia mental. Y entonces esta niña que tenía que hacer en la escuela, cuidar al hermano, llevar al hermano a la clase, cuando van a Disneylandia, los papás, ¿qué pasa con este niño? Espérate, mete tú a tu hermano al baño porque yo tengo que cuidar a tu hermano, a tu otro hermano. Entonces, le estoy dando una responsabilidad al niño que se ponga arriba. Pero en ese momento, ¿qué era lo que pasaba? Este instinto se volvió tan fuerte en esta niña que llegó un momento en que ella se tuvo que atorar en este alfa y ella era la responsable del hermano. Y qué diferente, tú puedes cuidar a tu hermano mientras que vas al baño, pero yo te estoy checando a ti. Siempre hay una situación vertical. Estoy yo como papá, estás tú, y a lo mejor en ciertas cosas tú me puedes ayudar con tu hermano. Pero definitivamente, cuando les estamos dando a ellos esta responsabilidad en algo que no pueden, obviamente estamos creando este complejo. ¿Alguien más? Sí. ¿Cómo influiría ahí o cómo podrían tomar las decisiones los niños? ¿Hasta qué punto dejan de ser, empiezan a ser alfa y dejan de tomar sus propias decisiones? Cuando yo soy alfa, cuando yo como niño me pongo en alfa, yo tomo las decisiones por mí, por mis papás y por todo. Entonces, tú dices, lo voy a volver con mi pueblo, voy a hacer que se vuelva más dependiente, y en ese momento mi temor es que es tan dependiente que deje de tomar decisiones. No, me refiero a hasta qué punto el niño, tomando decisiones, empieza a ser alfa. Ok, tú puedes tomar una decisión mientras que esa decisión esté a tu nivel. Yo puedo tomar una decisión de qué helado quieres, el de chocolate o el de vainilla, yo no soy nadie para decirte. Pero tomar la decisión, sí, que no puedes comer una galleta porque no has comido, es mía.
Entonces, todo tiene como un nivel, ¿no? Entonces, hay decisiones que, por supuesto, hay que promover que los chicos lo hagan, pero hay decisiones en que yo no puedo aceptar que mi hijo lo decida, ¿sí? Yo no puedo permitir que mi hijo decida cuál va a ser su castigo. Yo no puedo permitir que mi hijo decida si se va a ir a una fiesta, a lo mejor al otro lado de la ciudad, en camión, si yo veo que hay peligro y son las 11 de la noche. Entonces, hay situaciones en las que yo sí puedo permitir y otras no. Y el chiste de esto es entender que hay mismas responsabilidades. El chiste es, yo puedo hacer responsable a mi hijo a lo mejor que me viene una planta. ¿Sí? Pero yo no voy a ser responsable a mi hijo para que haya la comida diaria en mi casa. ¿Ok? Oye, siempre haces este baile así, porque yo tengo una niña alfa y que siempre está al hermano, no. Es que Luca, yo te estoy diciendo que hagas. Yo, no, Reni, deja a Luca porque yo soy la mamá, mi amor, ya le dije lo que tiene que hacer. Pero en el siguiente momento, otra vez, Claro, y otra vez. porque esa es su oportunidad que tiene para ponerse en alfa. ¿Sí? Ahora, si no está atorada en el instinto alfa, ¿sí? Si no tiene este complejo alfa, entonces a lo mejor en el momento que tú no estás, saca su alfa, todos cuidamos a nuestros hermanos chiquitos. Todo, eso es un alfa como necesario, ¿no? Porque muchas veces decimos, te voy a comprar un cachorrito, ¿para qué? Para que aprendas a cuidar. Ese tipo de alfa, claro que lo quiero, pero a lo mejor, aunque tú estés, sigue ella teniendo esta postura de controlar y de dominar, ¿qué quiere decir? Que su instinto es aquí la que controla, que yo de alguna manera me siento insegura porque siento que nadie más me va a cuidar. Y entonces mi postura es lo que tú decías, o sea, yo te voy a cuidar, Reni, no te preocupes, tú eres chiquita igual que tu hermano y yo soy la que cuido. Entonces yo a lo mejor es más grande, ¿no? Entonces, a ver, yo estoy, pero muchas veces pretendemos razonar las cosas con nuestros hijos. Y el razonar las cosas no funciona. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, es que mi hijo ya sabe que yo soy la mamá. Pero si el niño en su interior siente que la mamá no está presente, no digo, o sea, no estoy diciendo que no esté presente, no es como un ejemplo, ¿sí? O siente que hay una debilidad en algún momento, es lo que ellos sienten. Y a la larga, ¿no? Lo que sienten es lo que es, porque es lo que va a hacer que liberen el instinto. Entonces, a lo mejor tú sí estás, pero a lo mejor, por ejemplo, tú estás de una manera y ellos necesitan otra manera. Entonces, en el momento a lo mejor que te dicen, oye, mamá, ve cómo juego el trompo, en ese momento, pues, ajá, pues, a ver, no, mi mamá no está presente. ¿Sí? ¿Te contesté? Sí. Ok. Al principio dijiste que esto no está detectado por herencia. ¿Tiene algo que ver el temperamento? Quizás que es como una ramitita que puede venir por herencia. Lo que pasa es que si hablas de temperamento, ¿qué es el temperamento? Pues un poco lo heredado de... Muchas veces, a ver, el temperamento muchas veces puede ser, porque yo puedo ser alguien muy sensible, muy vulnerable, ¿sí? Y entonces a lo mejor en cierto momento, cuando yo voy madurando, ¿sí? Yo voy teniendo algo que nosotros llamamos templanza. ¿Qué quiere decir? Templar mis emociones, ¿sí? Entonces, puede ser que de alguna manera yo tenga mucho más inmadurez y mi inmadurez me provoque ser más temperamental. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento, sí, yo no puedo pensar, a ver, espera, mejor no le grito porque si le grito, me va a castigar, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, claro, lo que puede ser hereditario y genético, de alguna manera es la hipersensibilidad. Y esta hipersensibilidad, ¿qué va a hacer muchas veces? Que no me permita, ¿sí? De saber madurar de cierta forma. ¿Por qué? Porque yo voy a estar muy preocupado porque no me lastimen, ¿sí? Y entonces en ese momento, a lo mejor mi temperamento se eleva. Pero esto del temperamento es como otro tema. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero y a lo que yo quiero llegar es a un momento en que los niños dejen de ser impulsivos. Y si dejan de ser impulsivos,
pueden controlar sus emociones, ¿no? Ahora, que definitivamente hay niños que pueden más que otros, sí. Y definitivamente muchas veces la genética sí tiene que ver. Pero cuando yo me refería a la parte genética, de la genética, me refería a yo como papá, no puedo por genética, no. Esto tiene que ver más por el vínculo. No existe el niño alfa por genética. Ok, eso es. Porque cualquier niño alfa está, cuando el doctor Neufeld empezó a trabajar con esto, empezó a trabajar en cárceles. ¿Y cómo se dio cuenta él? Que las gentes de las cárceles son totalmente alfa, ¿sí? Y no se dejan cuidar. Pero luego, cuando llegó a su consulta privada y se dio cuenta que esto no nada más era de las correccionales que en las cárceles, que había niños cotidianos que viven en muchas de nuestras casas que son iguales. Entonces empezó a dar cuenta que esto tenía que ver con esos factores. ¿Sí? ¿Te contesté? Sí, sí. ¿Alguien más? Bueno, primero quiero agradecerte por tomar en cuenta que están aquí los chicos y poder dar ejemplos para que ellos puedan entender. Te lo agradezco mucho. Y por otro lado, quisiera que nos comentaras cuál tipo de enfoque o de abordaje sería el mejor para trabajar este tipo de niños alfa. Comentabas al inicio que, bueno, se trabajaba más con los papás, pero ¿desde dónde, desde qué enfoque se podría trabajar mejor? ¿Desde el niño, desde los adultos y cuál enfoque? Yo creo que esto es un enfoque sistémico, es un enfoque que va a todos lados, pero definitivamente mi enfoque primordial es, ahora, muchas veces tenemos papás que no están ni dispuestos. Yo he tenido papás que llegan y dicen, te dejo a mi hijo, compónmelo, y yo llego al rato, ¿sí? Entonces, muchas veces no podemos trabajar con los papás, muchas veces sí, pero en este momento el chiste es que el niño en algún momento sienta poderse sentir protegido por alguien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo puedo tener niños muy alfa en la escuela, ¿y con quién yo voy a tratar de hablar? Con los maestros. Entonces, en el momento que los maestros entienden esta dinámica, en ese momento ellos de alguna manera pueden ayudar al niño. Y en el momento que yo me siento cuidada por alguien, no hay marcha atrás. Yo ya sentí lo que es que alguien me cuide y sentí delicioso. Entonces, muchas veces lo voy a querer volver a hacer. Entonces, ¿cuál es el abordaje? Primero que nada, mi abordaje es por medio de relación, por medio de vínculos. Por medio de vínculos verticales siempre, ¿sí? Si puedo con los papás. Si veo que los papás se encuentran débiles o ahora están como muy perdidos en toda esta parte, a lo mejor en ciertos momentos, sobre todo con los adolescentes, pueda uno terapéuticamente trabajar con el vínculo con el adolescente y trabajar toda la parte terapéutica, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, depende, ¿sí? Pero sí se vuelve algo sistémico, pero básicamente lo que siempre opina el doctor Neufeld es con los papás. Y muchas veces los papás crean crisis porque llegan a consulta y ¿te puedo traer a mi hijo? No hay necesidad. Es que quiero que lo conozca. Ya lo conocí. Ya sé de lo que me estás hablando porque yo ya entiendo la dinámica. Entonces, yo no tengo que ver a tu hijo para que me corrobore lo que está pasando. Yo ya puedo trabajar contigo. Y definitivamente trabajar con los papás es que encuentren su instinto. No dirigirlos, no ser yo el experto, no llegar a terapia, que esto es como un poco diferente a muchos de los aspectos que a veces se hacen en terapia familiar. Cuando tenemos un niño alfa, si yo traigo al niño con los papás pierden jerarquía. Y en el momento que yo tengo la jerarquía y los papás la pierden, el niño sabe que no puede depender de ellos. Entonces, para mí es muy importante que esta jerarquía pueda continuar. ¿Alguna otra preguntita? Yo, cuando inició recién la ponencia, usted también comentaba los aspectos culturales. ¿Cómo juegan estos a favor o en contra? Ya que usted mencionó que, bueno, también como padres siempre quieren que los niños estén, o sean los mejores, no destaquen. ¿Cómo puede jugar esto a favor o en contra del niño? Ya que
Ok. Sí, culturalmente están permeados y siempre se les dice tienes que sobresalir, no solamente con calificaciones, sino de otra forma. ¿Cómo puede jugar esto con el niño para que sea alfa o no? O Como ir en comenta. contra de. Ajá, porque Y se yo puede jugar a creo- favor o en contra. Yo creo que la cultura, y lo que vemos actualmente es que la cultura está jugando en contra de lo natural. ¿Por qué? Porque nos está llevando a hacer cosas totalmente antinaturales. Entonces, ¿qué pasaba con la cultura anteriormente? Yo como papá, y aquí tenemos papás más expertos, en donde no creo que hayan ido a un curso para que les enseñen a ser papá. Y su postura era de papás, ¿sí? Entonces, pero la cultura actualmente me está diciendo, tú tienes que ir a 15 cursos para que aprendas a ser papá. Y dentro de los 15 cursos, yo te voy a dar 250 estrategias. Y como las 250 estrategias no las sabes utilizar, entonces me caigo. Y la cultura me dice, tienes que ser equitativo con tu hijo y tienes que ser democrático. Entonces, yo sí diría que la cultura está jugando un papel totalmente en contra de lo que está siendo natural. Y es por eso que nos estamos chocando estamos viendo todo lo que está pasando en la actualidad. Pero la cultura, si tú hablas de cultura, vamos a hablar de la cultura de otros aborígenes. Vas a la cultura de ellos y ahí no hay de que tienen niños alfa. ¿Pero por qué? Porque su cultura es, aquí me respeta, aquí yo soy el que te dirige, yo soy el que lo hago, pero como la misma cultura te lleva a eso, la misma cultura hace que tú seas el alfa. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo la cultura está afectando? Me refería más como el aspecto de a veces motivar al niño para que sea el número uno y cómo esto se puede modificar, Ok, siendo que el niño sea el alfa, es decir, se le dice, tú tienes que ser el mejor en cuanto a calificaciones, en el deporte, sacar diplomados, y esto también estimula demasiado al niño a tal grado que se considere por encima de los demás. Hablando en un caso, y nosotros con muchas niños. veces estamos Exacto. creando esa exigencia, Ajá, ¿sí? Y entonces el niño, a ver, pero vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a hacer un ejemplo. Si tú no cumples con estas expectativas de tener el 9, ujú, yo te castigo, te dejo de hablar y no cumples y me decepcionas como hijo, que estoy teniendo una separación. Y en el momento que estoy teniendo una separación, me vuelvo mucho más, mi vulnerabilidad me hace que me vuelva más duro. Y en el momento que me vuelvo más duro, por ende, me voy a convertir en un alfa. Por defensa, porque me tengo que defender y entonces aprendo a ser el número uno. exactamente. O sea, eso digo, puede jugar a favor o en contra del niño, como exigirle demasiado de ser el alfa de los demás, o como también está reprimido por parte de la figura paterna, ¿no? Y si no eres el mejor, entonces no. Exactamente, y entonces te creas. Si se dan cuenta, como esto mismo va creando defensas, y a la hora de crear defensas, voy haciendo que mi hijo se vuelva más duro, y por defensa me tengo que poner arriba. ¿Por qué? Porque si yo no estoy arriba, mi papá no me va a querer. Si yo no soy el mejor, mi papá no me va a aceptar. Sí, pero bueno. Y entonces, ¿qué es lo propio? O sea, ¿qué sería lo ideal? Aceptar a nuestros hijos dentro de sus posibilidades. Y yo te puedo dar aquí a lo mejor otro pensamiento que muchas veces se nos da con toda esta parte del vínculo, en donde cuántas veces dejamos de realmente entender a nuestros hijos como son por una expectativa de la sociedad. Y cuántas veces los metemos a 500 clases, ¿para qué? Para que cumplan las expectativas ¿de quién? De la sociedad. Y entonces, ¿a dónde nos queda tiempo para poder vincularnos? Ya. Pues muchas gracias a todos por haber venido a Bilet. Muy bienvenidos, siempre están bienvenidos a nuestros ateneos, son una vez al mes, esténse pendientes en nuestra página, en nuestro vínculo, bilet.com.mx. Y bueno, antes de darle las gracias a Ruti, yo quiero hacer un agradecimiento muy especial. Gerardo Vázquez tiene mucho tiempo aquí haciéndonos el favor de transmitir en línea, así que cuando no pueden venir para acá, Gerardo ha estado transmitiendo. Entonces hoy Gerardo se despide de este trabajo con nosotros, entra con nosotros Ana Lue, pero quería agradecer especialmente a Gerardo. Gerardo, mil gracias. Gracias por estar aquí. Bueno,
Ruti, una gran exalumna que siempre se sigue preparando, que siempre sigue trayendo cosas nuevas. Gracias por traer todo este concepto al ILEF. Siempre es útil y rico escuchar acerca de todo esto. Muchas gracias.